Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, esperemos que se encuentren todos muy bien de salud, disfrutando todavía de este tiempo tan bonito que tenemos, en esta especie de atraso del otoño. O sea que bueno, por lo menos, más allá de la situación tan mala que hay a nivel de salud, por lo menos el tiempo acompaña y está muy bonito. Así que bueno, también hoy tenemos la buena noticia de que a partir del sábado empiezan a vacunar la franja de 71 a 79, en la cual estamos muchos de nosotros. O sea que esperemos que en el correr de un mes o algo así estemos por lo menos con la primera dosis de la vacuna ya pronta. Así que bueno, buenas noticias. Mañana tenemos directiva en UNI3. Supongo que mañana tendremos que tomar resolución de qué hacer a partir de ahora. Y creo que, más allá de que no lo he hablado todavía con los compañeros de directiva, creo que con la situación como está, no es aconsejable todavía retomar la presencialidad. Como verán, la presencialidad se ha ido corriendo hacia el futuro, aún en la enseñanza de los más pequeños, y por lo tanto yo me imagino que vamos a tener que todavía esperar un poquito para poder reanudar nuestra actividad. Mientras tanto, mantendremos como siempre nuestro contacto a través de estos medios, alegrándonos de que por suerte los tenemos, ¿verdad? Porque fíjense esto, en la época que no existían los teléfonos celulares ni nada de esto, qué difícil hubiera sido mantener una actividad y mantener contacto con tanta gente como mantenemos todos, ¿eh? Por Zoom, por WhatsApp, por una cantidad de mecanismos que nos permiten de alguna manera, aún aislados y moviéndonos poco, nos permite tener contacto con nuestros amigos y con nuestros seres queridos. Así que bueno, la tecnología no es, como todas las cosas en la vida, ni buena del todo, ni mala del todo. Todo depende, como siempre, de cómo lo utilice el ser humano, como tantas otras cosas. Muy bien, vayamos rapidito a retomar nuestros temas. Este tema con los cuales los estoy masacrando a ustedes porque es un tema bastante engorroso, y bastante complejo de manejar, pero creo que es de las partes sustantivas del entendimiento de cómo el cristianismo surge en un determinado momento de la historia del hombre. Habrán recordado que la semana pasada estuvimos hablando de uno de los aspectos esenciales, los antecedentes al surgimiento del cristianismo, que era la situación planteada por la secta de los esenios, ¿verdad? Y cómo alguna de las estrategias que pusieron en juego para mantener su posición dentro del mundo del judaísmo fueron un antecedente interesante para el cristianismo. Siempre recuerden que los esenios, a la época de producirse los sucesos de la aparición histórica de Jesús, ya llevan cerca de 150 años funcionando en el panorama judío. O sea que no es un grupo nuevo, no son propuestas extremadamente nuevas, sino que forman parte, como siempre dijimos, de esa corriente apocalíptica que desde el siglo II a.C. se está abriendo camino en el universo judío. Vimos que una de las cosas fundamentales que habían planteado los esenios había sido el inicio de un camino que tendía a la espiritualización de la religión, a la pérdida de peso y de corporeidad del templo como lugar físico localizado geográficamente en un sitio preciso, y empezaba a dar paso a una tendencia que no solamente los esenios, sino que muchas de las otras corrientes religiosas judías también estaban caminando, que era una creciente espiritualización, en la cual el templo como tal iba perdiendo peso, en el sentido de que los sacerdotes tenían menos ascendiente en la población que antes, y sobre todo entre el periodo macabeo y la destrucción del templo en el 71, esta tendencia se va a ir haciendo cada vez más patente, en el cual en esta tendencia la ley va desplazando la centralidad del templo en la religión, ¿verdad? Es decir, no tanto el lugar físico donde se realizaban
los actos litúrgicos, sino la forma en que la ley mosaica debía ser entendida y aplicada en la vida cotidiana del pueblo judío. En este decaecimiento de la clase sacerdotal, también nosotros vemos cómo va surgiendo y va afianzándose la función de los escribas, de estos funcionarios del templo que estaban en manos fundamentalmente de los fariseos. Y por lo tanto, este declive del sacerdocio y este ascenso de la importancia de los escribas fariseos nos está introduciendo a lo que luego va a ser la era de los rabinos. Y en este proceso, a los cristianos, por ejemplo, a los cristianos que quedaron más centrados en Jerusalén, les resultó bastante más difícil que lo que le resultó a los esenios el dejar de sentir el peso y la gravitación fundamental del templo en su práctica religiosa. Ya veremos más adelante cómo en un momento dado incluso el propio Pablo tiene un episodio curioso con relación al templo que le cuesta sus sinsabores. O sea que para los cristianos primitivos, como otra secta más dentro del panorama judío, este proceso de espiritualización y de poco a poco alejarse de lo que era el concepto del templo también le costó lo suyo. Este sentimiento de crisis que estaba presente en el mundo judío al momento de producirse la semana de Pascua tan central en los hechos que estamos analizando, este sentido de crisis fue ahondándose con el correr del tiempo. Sobre todo a partir del año 6 después de Cristo, cuando los romanos ya toman directamente bajo su mando los destinos de la provincia de Judea, ¿verdad? Y cuando ya se acaba la experiencia de Herodes Antipas y de sus hijos, Herodes ya muere y lo suceden sus hijos, y como no logran hacer una gestión administrativa y política que convenza a los romanos, estos finalmente terminan desplazándolos del poder y a partir del año 6 entran directamente a manejar la situación. Y ahí se hace mucho más fuerte la presencia romana y también se hace mucho más fuerte la resistencia y ese sentimiento latente de rebelión del pueblo judío contra el imperio. Voy a retomar a partir de ahora una pequeña lectura de Johnson, porque Johnson nos va a introducir ahora en este panorama de creciente inestabilidad la figura de Juan el Bautista, que es un tema importante porque es el que nos introduce históricamente la figura de Jesús. Y Johnson nos dice, Palestina quedó envuelta en una atmósfera de apocalipsis político-religioso cuando se dan los enfrentamientos con los romanos ya detentando el poder directamente a través de procuradores romanos. La política irredentista y el extremismo religioso se combinaron ahora de forma inextricable. Todos los judíos palestinos creían hasta cierto punto en una solución mesiánica, si no importaba la forma en que se entendiera la religiosidad judía. Todos los grupos de alguna manera pensaban que se aproximaba a una solución mesiánica en forma inminente. Había muchas doctrinas diferentes acerca del Mesías, pero las variaciones eran cuestiones de detalles y descansaban todas en la creencia unitaria de que se expulsaría a los opresores extranjeros y que solo Dios gobernaría Israel. Así, el hombre que criticaba a los romanos estaba formulando también un enunciado religioso, y el hombre que insistía en el más alto grado de pureza religiosa estaba haciendo política. En las décadas iniciales del siglo I, después de Cristo, por supuesto, el ejemplo de los esenios condujo a la aparición de una serie de movimientos bautistas en el Valle del Jordán. Bautistas, y refiere al bautismo y refiere al agua. Recuerden que en la comunidad de Qumran la centralidad del rito estaba
en la purificación a través del agua. O sea que por eso toda la gente que sale o que de alguna manera es impactada por el movimiento y por las premisas del movimiento eseño, van a ser, a través del agua, van a comenzar a purificar al pueblo preparándose para el advenimiento de la lucha que iba a dirigir el Mesías contra el opresor. Ok, la región entera, continúa Johnson, desde el lago de Genesaret hasta el propio Mar Muerto, abundaba en santos excéntricos. Muchos habían estado en Qumran y allí asimilaron la obsesión predominante por la pureza ritual y el empleo del agua bendita como proceso terapéutico y depurador. En realidad, es significativo que Filón, recuerden que Filón es un historiador judío, es el historiador fundamental de este periodo del siglo, de fines del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, ¿verdad? Entonces dice, es significativo que Filón denomine terapeute a los esenios. A los ojos de los observadores comunes era el aspecto más obvio y más sorprendente de sus enseñanzas. Podemos tener casi la certeza de que Juan el Bautista era o había sido un monje esenio. Estaba reclutando no tanto para el monasterio como para el movimiento más amplio de la élite en el seno de la élite, llevando al mundo exterior de la comunidad esenia, ¿verdad? Llevando al mundo exterior el proceso higiénico y purificador, apresurando así el momento apocalíptico en que comenzaría la guerra contra los hijos de las sombras. El Bautista es, por lo tanto, el nexo entre el movimiento general reformista e inconformista del judaísmo y el propio Jesús. Por desgracia, desde el punto de vista del conocimiento histórico real, es un nexo muy débil. En ciertos aspectos, es una figura completamente misteriosa. Su función en la historia del cristianismo fue unir elementos de la enseñanza esenia a un concepto consecuente de la escatología judía. Es decir, la escatología es toda la concepción del fin del mundo, ¿verdad? Del advenimiento del reino. Juan era un hombre impaciente y un individuo de aspecto impresionante. El Mesías no solo se aproximaba, sino que estaba aquí. El Apocalipsis se acercaba velozmente al pueblo, de modo que ahora era el momento de arrepentirse y de prepararse. Después, a su debido tiempo, Jesús apareció y fue identificado. Esta es la primera imagen, por cierto vívida, que tenemos de Juan. Hay otra, igualmente vívida, unos años más tarde, cuando se ganó la enemistad de Herodes Antipas y perdió la cabeza. El resto es oscuridad. La segunda persona en orden de importancia dentro de la historia del cristianismo conserva entonces un perfil absolutamente enigmático. Sin embargo, los evangelios sinópticos y también el evangelio según Juan, recuerden que los evangelios sinópticos y Juan recién van a aparecer en las décadas del 60, del 70 y del 90, o sea que casi más de medio siglo después de la acción histórica de Juan, ¿verdad? Entonces dice, sin embargo, retomó la lectura, los evangelios sinópticos y también el evangelio según Juan destacan la importancia del Bautista en la misión de Jesús. Es el agente operativo que desencadena todo el asunto. Los tres autores sinópticos, es decir, Marcos, Lucas y Mateo, ¿verdad? Los tres autores sinópticos y el editor del Evangelio de Juan, que trabajaban en una corriente distinta de conocimiento, sin duda están utilizando tradiciones orales muy poderosas o incluso documentos escritos que se refieren específicamente a la obra del Bautista. Es decir, acá lo que nos van a relatar cerca de 60 años después o 70 años después de la actuación de Juan, los que nos van a relatar los evangelios, ¿verdad? Es una versión que proviene de narraciones orales, que incluso algunos pudieron haber sido objeto de una recopilación escrita y que cuando llegan a convertirse en material de los evangelistas,
dan pie a la versión que los evangelistas nos ofrecen de Juan el Bautista, también la que nos van a ofrecer de Jesús, por supuesto, pero en este caso estamos hablando específicamente de Juan. O sea que de Juan sabemos esos dos episodios, su labor en aguas del Jordán, el bautismo y la presentación de Jesús como el elegido, y luego el episodio en el cual pierde la vida al oponerse a los intereses de Herodes Antipas. Y después esos hechos, ¿verdad?, son reflejados de alguna manera a través de las tradiciones orales y de algún escrito que posiblemente haya existido también de estas tradiciones orales en los evangelios. Muy bien. Entonces los evangelios sin duda están utilizando tradiciones orales muy poderosas o incluso documentos escritos que se refieren específicamente a la obra del Bautista. En cierto sitio, en la base de nuestras fuentes o en la base de las fuentes de nuestras fuentes, se hallaba en otros tiempos la historia completa del Bautista, relatada por un adepto o un lugarteniente. Seguramente en algún momento la historia completa de su magisterio se debe haber conocido, pero obviamente que se perdió al momento de la redacción de los evangelios. Pero los primitivos historiadores cristianos seleccionaban solo lo que creían rigurosamente pertinente para su propósito y el resto se ha perdido para siempre. Voy a parar acá y seguir en el próximo videíto para que no se haga tan pesado subirlos.